Hola jóvenes, hoy estamos prácticamente en las últimas clases de lo que corresponde a los triángulos. El día de hoy, si no mal recuerdo, les compartí una publicación en relación a cómo utilizaríamos los triángulos no rectángulos y cómo los resolveríamos por medio de la ley de senos y cosenos. Estos triángulos, a diferencia de los que habíamos venido trabajando, se presentan de manera diferente. Estos triángulos lo que llega a suceder es que lo primero que tendremos que identificar es que no cuentan con un ángulo de 90 grados. Entonces les puse por ahí algunas recomendaciones en las cuales para poder saber que es un triángulo rectángulo o no lo es, necesitamos observar. Los más comunes son aquellos que les llamamos oblicuángulos. Entonces, bueno, pues por ahí les dije que todos los triángulos que no son rectángulos se conocen como oblicuángulos porque seguramente tienen un ángulo menor de 90 grados, pero también tienen un ángulo mayor de 90 grados, es decir, no tienen 90 grados en alguno de sus ángulos. Entonces, para esos se resuelve con ley de senos o ley de cosenos. Comentaba yo que los más comunes son como esta, en donde la presentación que hay es aquella en la que les dan el ángulo de mayor de 90 grados. Puede ser de esta manera o puede ser de esta otra. Yo lo hice aquí como chuequito para que se den cuenta que aunque quieran no es un triángulo rectángulo. Y también existen aquellos que tienen ángulos menores de 90 grados. Sus tres ángulos son menores de 90 grados. Entonces son las trampitas que les van a poner a la hora de identificarlos. Les pueden poner un triángulo que deliberadamente se nota que no tiene 90 grados. Pueden ponerles uno muy parecido, pero que definitivamente sus ángulos no van a coincidir con 90 grados, y otros que a lo mejor para la suma de los tres ángulos me pueden dar los 180 grados, pero que se nota que no pueden ser ninguno de los tres ángulos de 90 grados. Bueno, la ley de senos. La ley de senos dice que el seno del ángulo A sobre el lado A debe de ser el mismo valor que el seno del ángulo B sobre el lado B, y también tiene que ser el seno del ángulo C sobre el lado C. Ustedes, para poder utilizar la ley de senos, es necesario que conozcan tres de las igualdades correspondientes, es decir, que pueden conocer el ángulo A y el lado A, el ángulo B y desconocer el lado B. O al revés, que pueden desconocer el ángulo B, pero sí conocer el lado B. Se agarra por parejas, se hace el despeje como si fuera una regla de tres y se resuelve. Pueden agarrar A con C, A con B, B con C o A con B, como les había comentado al inicio. Hay un secreto y a esto sí, anótenlo en su formulario. Pocos maestros les llegan a decir que pueden utilizar esta función trigonométrica arriba o pueden utilizarla abajo. Todo va a depender de los datos que conozcan. Es exactamente la misma ley de senos. Lo único que hacemos es que invertimos la presentación de las igualdades. Aquí dice que sería el lado A sobre el seno del ángulo A. Eso tiene que ser ángulo con lado. El lado B sobre el seno del ángulo B y el lado C sobre el ángulo, sobre el seno del ángulo C. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues ahorita en un ejemplo lo vamos a resolver. Y esto, las dos cosas, yo les recomiendo que las tengan en su forma escrito. De ahí viene la ley de cosenos. Aquí les voy a explicar cómo se construye la ley de cosenos. La que yo me aprendí fue esta. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Secreto, porque algunos profesores no les van a permitir que saquen formulario. Yo escogí la letra C y la elevé al cuadrado. Las otras dos letras de los lados, A y B, las sumo como si fuera el teorema de Pitágoras, así más o menos, y las elevo al cuadrado. De ahí le resto el doble de estas dos que las voy a multiplicar, y este ángulo del lado C lo pongo aquí.
Vamos a ver cómo se construye la de el lado A. Voy a agarrar el lado A al cuadrado y el ángulo tiene que ser el ángulo A. ¿Qué letras no estoy utilizando aquí? Ah, pues B y C se van a sumar. Aquí se van a sumar, no es el teorema de Pitágoras, aquí siempre se van a sumar. Y le voy a quitar 2 veces el producto de estas dos letras, A y B. Y ya está. El coseno de B al cuadrado. Bueno, no, no es cierto. La ley de cosenos cuando B es al cuadrado es igual a las dos letras que no estoy ocupando, C y A. Las multiplico, pero el ángulo tiene que ser este de acá. Estas son las tres fórmulas de la ley de cosenos. Yo normalmente ocupo una sola, la que me aprendí de memoria, pero todo depende de cómo nombren su triángulo. Hasta aquí espero que se vaya comprendiendo la descripción de las dos leyes. Ahora bien, cuando yo tengo un triángulo que no es rectángulo, yo me puedo dar cuenta que los tres lados son iguales o que este lado es el mayor. Si este lado es el mayor, que se note o que yo lo quiera determinar, le pongo lado C y a este ángulo le voy a poner ángulo C. Y a estos dos lados les voy a poner los valores de A y B. Si se fijan, los puse al revés. Aquí debería de haber sido A y aquí debería de haber sido B, porque van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero en algunos ejercicios, yo revisaba algunos libros, los libros o los autores o las trampas que les ponen en los exámenes es que les ponen las letras de manera diferente, porque se supone que ustedes ya pueden identificar que independientemente de cómo nombren los lados, ustedes ya saben cómo aplicar las funciones o las fórmulas. Entonces, lo único que sí hay que cuidar es que si tengo el ángulo C, el lado de enfrente se llama C. Que si tengo el ángulo B, el lado de enfrente se llama B. Y que si tengo el ángulo A, el lado de enfrente se llama A. Entonces, los datos, si no hay ángulo recto, hay que nombrar al lado mayor C y al ángulo C. Entonces, yo pienso que esto les puede servir de mucha ayuda para que ustedes vayan más o menos calculando la forma o la nomenclatura de sus ejercicios. Aquí hay un ejemplo. Yo les puse un ángulo de 21 y les puse un lado A de 5, un lado de 6 y quiero saber el lado C y el ángulo C. Vamos a ver. Los datos que tengo es que el lado A y el lado B son 5 y 6 respectivamente. Y el ángulo B, porque es el de enfrente, entonces lo tengo como un dato de 21. Este dato de 21 me va a servir para o usar la ley de senos o usar la ley de cosenos. Voy a ver, probando en la ley de senos, qué es lo que conozco. Entonces tengo A, tengo B y no conozco el lado C. Pero voy a ver qué ángulos conozco. Entonces tengo A que vale 5, B que vale 6. El ángulo A no lo conozco, pero el ángulo de 21, él es el ángulo B, sí lo conozco. Si se dan cuenta aquí, tengo 3 datos de los 4 que necesito en la desigualdad y entonces se forma una regla de 3. Esta forma o esta presentación tendría que hacer como que despeje. Es donde yo cambio de lugar la igualdad. Es decir, que en lugar de tener el lado A arriba, pues mejor lo pongo abajo. ¿Para qué? Para que este que está dividiendo lo pase multiplicando y en un solo paso me salga el despeje directo. Entonces este 5 lo paso multiplicando al seno de 21 sobre 6. Pero como lo que yo necesito es el ángulo A, entonces la función trigonométrica la paso del otro lado del signo igual con seno a la menos 1. Abusadillos, aquí sí es bien importante que pongan los paréntesis en la calculadora. Hasta aquí creo que no tendríamos ningún problema porque es igual que lo que hemos venido trabajando en algunos otros momentos. Entonces en la calculadora, yo prendo mi calculadora, pongo mi segunda función y coloco el seno. Aquí inmediatamente coloco 5
el seno de 21, de 21, me equivoqué, de 21, y lo divido entre el 6. Cierro mi paréntesis y automáticamente primero hace esto y luego lo va a multiplicar por lo que teníamos por ahí. Entonces son 17.37. Completo. En esta parte de aquí, completo ya mi ángulo. Ya tengo dos ángulos y tengo dos lados. Yo puedo completar en esta parte el seno del ángulo C por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es decir, que sumo 17,21, se lo resto a 180 y me da 141.63. Y yo puedo volver a utilizar ya sea esta con esta para encontrar el valor de del lado C. Como ya tendría de 141 el ángulo, sacaría el seno de 141, está dividiendo, pasaría multiplicando al 6 y lo dividiría por el seno de 21. Pero vamos a ver cómo funciona con la ley de cosenos. También debe de salir. En la ley de cosenos yo ya tengo el lado A, tengo el lado B y tengo que conocer el ángulo C, lo saqué por diferencia con el 180. Sustituyo los valores. Aquí es bien importante porque yo les comentaba que hay profesores que les piden que los hagan paso por paso. Si ustedes hacen esta operación solita, lo que sale es lo siguiente. Miren, por ejemplo, le sale 2 por 5 y este 5 hay que elevarlo al cuadrado por 6 que hay que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el coseno de 141.63. Espero que sí se note aquí en todo lo que estamos haciendo. Si yo saco el valor, me da un signo negativo. Este signo negativo con este signo negativo de la fórmula me daría positivo. Y cuando hacen examen, sobre todo los que se fueron a título de suficiencia o cuando tienen clase con los maestros que les piden que hagan los despejes paso por paso, se les olvida. Tienen que abrir un paréntesis y ponerlo. Yo, como lo que hago es hacer todo esto de manera directa en la calculadora, pues pongo, a ver si se nota, 5 al cuadrado más el 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 141.63. Le doy el valor y me da un numerote, 108. A ese 108 le saco la raíz cuadrada, le presiono aquí en la raíz cuadrada y aparece la raíz cuadrada y le presiono esta tecla que significa answer, o sea respuesta, y aparece la raíz cuadrada del valor anterior. Le doy el igual y me da 10.39. Quiere decir que el lado vale 10.39. Eso es lo que se hace en un triángulo de este tipo. Hasta aquí espero que vayamos más o menos explicando los procedimientos de cómo se resuelve. Hay otro tipo de ejercicios y con eso terminaría la explicación del día de hoy, que es el más fácil de identificar. Eso me costó como unos 10 años dando geometría para poder identificar y les voy a compartir mi secreto. Cuando a ustedes les den los tres valores en línea, siempre, 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 siempre se va a resolver con la ley de senos. Es decir, si ustedes observaron acá, teníamos el ángulo, el lado y el lado. O sea que están como que dispersos. Pero cuando ustedes les dan los tres valores en línea, tienen los datos directos de la ley de cosenos. Si no, fíjense y verán. Tienen A y tienen B, tienen A y tienen B, y tienen el ángulo C, del ángulo C. Y lo que van a encontrar es el lado C. ¿Cómo le hacen? Pues sustituyendo A, que vale 25, B, que vale 19, y C, que vale 100, C, que es el ángulo.
hacen todas sus multiplicaciones, así como les acabo de comentar, le sacan la raíz cuadrada y ya salió el lado C. Si a ustedes les pidieran los lados o los ángulos, los ángulos, utilizan la ley de senos, ya nomás seleccionan si les conviene esta presentación o esta presentación, hacen su regla de 3 y ya salió. Esas son las dos formas en las cuales se utiliza la ley de senos y la ley de cosenos. No sé si haya quedado claro, tengan alguna duda. Yo estaría subiendo en un par de horas los ejercicios de triángulos de la ley de senos y ley de cosenos para que el día miércoles, mañana, hagamos por ahí alguna practiquita de dudas, otra vez contactarnos por si hay alguna duda. Y el jueves estaríamos haciendo dos tipos de examen. Uno en el DAT Quiz, en el que ahora sí me van a hacer la captura de pantalla de lo que yo les diga. Nos vamos a convocar a las 4 de la tarde. Les voy a dar las indicaciones y vamos a tener una hora para resolverlo. Y obviamente en cuanto ya resuelvan en el DAT Quiz lo que yo les diga, pues inmediatamente suben sus capturas de pantallas y las comparten. Y con eso tendríamos una primera evaluación de manera práctica y obviamente lo que sería parte de los trabajos y el avance del libro es lo que estaríamos revisando regresando de vacaciones. Les quiero comentar que la dirección está solicitando que llevemos un registro de quienes están contactándose con nosotros en línea para hacer la información correspondiente y no atrasarnos cuando nos volvamos a ver, sobre todo en las calificaciones. A ver, entonces dice Goretti, maestra, en ubicar los catetos es al lado contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Pues sí, esa es una regla, pero también recuerda que en algunos ejercicios, en algunos libros o en algunos exámenes ya te dan los nombres de los catetos, entonces nada más tú ten mucho cuidado de cumplir con esa regla para la hora de que vayas a utilizar tus fórmulas, pero eso es una regla definitiva, pero no todo el mundo la respeta cuando te va a hacer un examen, sobre todo cuando hacen exámenes de competencia o en el examen de admisión de algunas facultades. Eso sí he notado que no lo respetan. Esto lo vas a ocupar muchísimo en la materia de física y algunos profesores de física no saben que o no recuerdan que tienen que hacer esa nomenclatura, pero sí es correcto. ¿Alguna duda más, jóvenes? No, maestra, todo quedó bien claro. Ay, sí, yo decía. De hecho, le comenté a mi coordinadora que el grupo que va muy bien, que va avanzando muy, muy bien y que se ha contactado todos los días, por aquí queda registrado quienes nos ven de manera en vivo, es como pasar en lista. No necesito verlos, aquí se nota quiénes estarían asistiendo. El día de hoy nada más hay 10 de los 19 que se estaban contactando todos los demás días. Entonces es como pasar lista. Eh, pero, pero pues vamos muy bien. Otros grupos ni siquiera han seguido las indicaciones, ni siquiera sabemos si están estudiando, que esperemos que sí. Entonces ustedes tienen ya su asistencia de la semana pasada y de esta. Tienen asesorías, tienen la clase, están haciendo los ejercicios. Algunos de ustedes, los que están teniendo dudas por ahí, pues obviamente tiene mucho que ver con su participación y demás, pero los que ya tienen completo y no tienen dudas, pues está más que excelente, ¿no? Entonces vayan juntando en su libreta todo el material que hemos estado viendo en estas 2 semanas, porque es lo que vamos a presentar y vayan completándome lo correspondiente del libro. Esto es lo último que se ve del libro del periodo 3, perdón, del periodo 3, entonces estaríamos prácticamente pues arrasando con más de la mitad del programa. Entonces, pues díganme si hay alguna otra cosa que necesite yo explicarles de esto para subirles entonces la foto de los ejercicios dentro de una hora más o menos para que ustedes vayan resolviendo y mañana pues hacemos una dinámica para ir aclarando las dudas de todo lo de los triángulos y pues echarle ya para tener segundo y prácticamente tercer periodo evaluado.
Claro, el formulario, ese formulario lo vas a ocupar el resto de tu carrera. Entonces es mejor que vayas acumulando toda la información en un material exclusivamente como formulario y está perfecto, Ale, que tengas un formulario en una libreta especial. Así ya no te estás haciendo bolas con tantas hojitas y demás. Ya lo traes como un material propio de fórmula. Sí, sí, es correcto. Y ahorita ya puedes ir metiéndole mucha información ahí que cada vez la vas a utilizar para consultar. Entonces, sí, también el formulario cuenta, ya de manera formal, sí, ya no va a ser en hojitas, ya deben de estar acumulando su formulario pues más formal, una libretita o unas hojas engrapadas o venden unos protectores, pues ahí métanlos en unos protectores de hojas, esas hojas que ustedes van haciendo de sus formularios. Sí, sí cuenta, la verdad, créeme que sí, y te va a servir bastante. Sí, sí. ¿Alguna duda más? Entonces, niños, pues me ha dado un gusto enorme volver a saber de ustedes. Síganse lavando las manos, coman muy bien, estudien mucho. Yo los estoy presumiendo muchísimo con la parte directiva por el esfuerzo que están haciendo. Estamos muy interesados en que esta parte de la evaluación se mejore. Yo tengo mucha confianza en ustedes. Sigan estudiando en el DAP Quiz en su tiempo libre y yo creo que pues estamos ya listos para trabajar. Entonces, pues el día de mañana nos volveríamos a ver a las 4 y en un par de horas pongo algunos ejercicios para que ya podamos resolver estas dos formas de ley de senos y cosenos y pues estaríamos súper, súper listísimos para poder trabajar con esto. Entonces, pues me da muchísimo gusto saludarlos, cuídense mucho, saben que los extraño y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, excepto a las 10 de la mañana porque estoy con el 422A y a las 2 de la tarde porque estoy con el 422B. Y con ustedes que tengo apartadas desde las 4 hasta las 6 de la tarde exclusivamente para atenderlos a ustedes en vivo. Hay algunos que me están pidiendo que les explique nuevamente, les estoy mandando por inbox la explicación específica, sobre todo en el manejo de su calculadora y me están mandando fotos de detalles, sobre todo de escritura que estamos corrigiendo. Entonces, todo eso debe de quedar registrado como un comprobante de que sí estamos estudiando, qué día y a qué hora estamos estudiando, para que cuando el coordinador, el director o sus papás vengan a hacernos la supervisión, sí les demostremos que estamos haciendo el esfuerzo. Y Laura está enterada de todos y cada uno de ustedes que están conmigo para que pues lleve el registro, sobre todo en la reunión de padres de familia, para que vayamos pasando la materia. Les agradezco muchísimo su tiempo y aquí estaremos disponibles para poder asesorarlos, ayudarlos y aprendan mucho. Nos vemos. Hasta luego.